Hola, ¿qué tal amigos? Aquí nuevamente con otro vídeo de Path of Exile. Estamos a prácticamente horas del arranque de liga y como muchos aún no decido con qué build iniciar. Pero tengo dos ideas que me parecieron un tanto interesantes y quise compartirlas con ustedes. Así tal vez les doy alguna idea o quizá ustedes me pueden ayudar con algo de feedback. Ambas son skills nuevas, se tratan de Battle Mage y de Rage Vortex, por separado. La primera idea es la más experimental y consiste en combinar Rage Vortex con el objeto único Namaju's Flame. El concepto es muy simple, atacarías con Rage Vortex y este a su paso arrojaría Molten Burst. No creo que sea una build rota, pero sí muy divertida, y la Namaju's Flame funciona muy bien con Cyclone, que tiene un comportamiento similar a Rage Vortex. Como plan de apoyo sería cambiar a Cyclone, pero creo que Rage Vortex puede tener interacciones interesantes, sobre todo con algunos Warcry como Intimidating Cry, que en teoría debería duplicar el daño de todos los hits de la habilidad en un mismo uso. Mi idea es ir Berserker con Avatar of Fire, que junto a la Namaju's Flame convertirían todo el daño físico en daño de fuego, principalmente por los bonos de Rage, el montón de ataque extra y la velocidad de ataque. Como dije, la idea es muy simple, así que no hay mucho que explicar. La otra idea, más que nada, es una adaptación de una build de endgame a algo más accesible para los primeros días de liga. Se trata de un Chieftain con Battle Mage Cry junto a Brutus Lead Sprinkler. Esta arma es muy buena como starter y ya se ha demostrado antes, así que en este caso Battle Mage Cry es solo una adición. Y bueno, lo que hace esta habilidad es castear un spell que esté linkeado a él cuando golpeamos. Podríamos utilizar esto para añadir una gema de utilidad como una maldición o algo así. Pero lo que nos interesaría en este caso es su otro efecto, y es que añade nuestro spell damage a nuestro daño de ataque hasta en un 150% de su valor. Es prácticamente una Crown of Ice gratis por los siguientes 5 ataques. Este efecto a su vez hace combo con Iron Will, que añade nuestros bonos de physical damage de nuestra fuerza al spell damage, que a su vez Battle Mage Cry nos lo regresa multiplicado a nuestro ataque. La ventaja que tiene Battle Mage Cry a comparación de la Crown of Ice, además de que no ocupa un slot en nuestro equipamiento, es que ese efecto puede ser mejorado con Warcry Buff Effect. Y como mencioné antes, ya hay una build con estas mecánicas, les voy a dejar un video de Octavian donde le explica la build de manera excelente, aunque el creador es alguien más. Pero volviendo al tema, esa build utiliza Phantasmal Earthquake, que fue nerfeado en la actualización. Seguirá siendo fuerte, pero ya no tanto. Entonces, ¿cuál es la ventaja de Battle Mage Cry? La primera es que no necesitamos esperar a conseguir la gema con calidad alterada, y la segunda es que podemos adaptar esa idea a casi cualquier habilidad. Mi idea es que sea una starter build que más adelante pueda transitar a una build de endgame, con todos los objetos de réplica y mods elevados que necesita. Y bueno, para esta build obviamente necesitaré algunos objetos únicos, pero la mayoría son de bajo nivel. Brutus Lead Sprinkler nos proporcionará el daño, Red Blade Banner nos proporciona el poder infinito a nuestro Warcry, o sea que tendremos el buff a su máximo potencial siempre que podamos utilizarlo, además de una nada despreciable cantidad de cooldown recovery. Repentance nos otorga Iron Will, que es el combo con nuestro Warcry. Es un objeto de nivel 66 y te pide bastante inteligencia, así que podemos enfocarnos en la fuerza y preocuparnos por ese objeto ya que estemos por ingresar a los mapas. Obviamente hay muchos otros objetos únicos con los que se puede beneficiar esta build, pero no haré mención de todos ya que no es una guía, solo una idea. Además planeo utilizar Call to Arms para no interrumpir mi gameplay y usar Battle Mage Cry en mi clic izquierdo para moverme. Repito, esto es solo una idea, pero creo que es la más prometedora de ambas puesto que utiliza mecánicas que sabemos que funcionan. Ahora solo me faltaría decidir la habilidad. Earthquake es muy buena, pero si pudieras utilizar estas mecánicas con otra habilidad, ¿cuál sería? Si tienes una idea, agradecería que la dejaras en los comentarios. Espero estas ideas te inspiren a crear una build interesante. Y sea cual sea la skill que termine utilizando, les traeré un video diciéndoles cómo funciona. Gracias por llegar hasta aquí, considera suscribirte si te gusta mi contenido y que tengan un excelente inicio de liga.